He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Las cosas están cambiando. El hermano José Agustín Reyes, siervo de Jesucristo, presenta su programa Escapa por tu vida. Quédese con nosotros estos 30 minutos edificativos. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, queridos Radio Escucha, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor bendiga una vez más este programa Escapa por tu vida. Le damos gracias al Señor por estar aquí un sábado más, porque solo Él nos puede ayudar, y le doy gracias al Señor porque hoy me permite compartir una reflexión de su palabra. Y como hablaba, ¿verdad?, el hermano Agustín, estamos en los tiempos finales, y en los tiempos finales hay algo que nos dice la palabra, que el cristiano va a ser perseguido, que todos los que somos cristianos y hablamos de la palabra del Señor, Satanás va a buscar cómo botarnos, Satanás va a andar como león rugiente buscando a quien devorar, y Satanás va a querer oprimirnos. Como decía esa alabanza preciosa, así los cristianos no debemos de temer a la opresión del enemigo, porque últimamente, hermanos, la iglesia está siendo sacudida, pero si permanecemos en Cristo, si creemos en su promesa, vamos a salir victoriosos, vamos a salir adelante. Y es por ello que hoy escogí el tema, el Dios que nunca nos abandona. Porque muchas veces estamos en situaciones difíciles, muchas veces estamos en situaciones adversas y creemos que Dios nos ha abandonado. Pero hoy Dios te dice, querido hermano, querido amigo, que Él no te abandona. Y vamos por eso a estar predicando bajo el tema, el Dios que nunca te abandona. Y vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, verso del 5 al 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. El Dios verdadero, o el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, se distingue de todos los demás dioses en que siempre está con nosotros y nunca nos abandona. La palabra que acabamos de leer es una promesa donde el Señor nos dice, no te dejaré, no te desampararé. Y que si confiamos en Él, nosotros podemos decir, eres nuestro ayudador, y lo que nos pueda hacer el hombre no vamos a temer. Como les decía, queridos Radio Escucha, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y por ello se nos levantan enemigos, se nos levantan luchas, se nos levantan pruebas en todos los aspectos de nuestra vida. Y muchas veces por los afanes de esta vida, nosotros no tenemos esa comunión que deberíamos de tener con Dios. A veces podemos leer su palabra, podemos predicarla, pero ya hacerla eficaz en nuestra vida muchas veces se nos dificulta. Porque una cosa es decir palabras bonitas o leer un texto bíblico, y otra cosa es hacer parte de nosotros ese texto bíblico, aplicarlo en nuestra vida. Pero el Señor Jesús quiere que comencemos a aplicarlo en nuestra vida, y sobre todo quiere que apliquemos esa promesa que dice, no te desampararé, no te dejaré. Porque cuando estamos en dificultades y pruebas, podemos sentir que Dios no está con nosotros, y muy por el contrario, Dios está esperando que clamemos a Él, que le pidamos socorro, y Él nos va a dar esa ayuda y va a ser oportuno en el momento de necesidad. Dice la palabra del Señor donde leíamos, no que nuestras costumbres sean sin avaricia. Muchas veces nos afanamos tanto en esta vida por tener las cosas materiales, por obtener un buen trabajo, por obtener una buena casa, por obtener un buen carro, por obtener muchas cosas materiales, y nos afanamos. Pero hay un momento que el Señor dice, no te afanes,
No te afanes, porque nosotros ese tiempo y esa dedicación a veces no se la dedicamos al Señor, porque a veces anhelamos las cosas materiales más que anhelar la bendición verdadera de Dios, más que anhelar la presencia de Dios. Entonces el Señor quiere que en principio le amemos y le adoremos a Él. Y bien lo dice su palabra, que todo después va a venir por añadidura. La avaricia y los temores financieros en nuestra vida son superados por la seguridad fundada en la constante presencia de Dios y en las promesas que el Señor nos ha hecho para suplir nuestras necesidades. La avaricia, los temores y las ansiedades causadas por la crisis no tienen razón de ser en nuestra vida si tenemos la seguridad que el Señor está con nosotros. Las promesas del Señor, no te dejaré ni te desampararé, lo describen como nuestro Dios cuidadoso, que está listo para socorrer a sus hijos oprimidos cuando estos clamen a Él implorando su ayuda. Y vamos a leer también, para confirmar esta palabra del Señor, Filipenses 4, versículo 4, del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces el Señor una vez más nos confirma en su palabra que en principio por nada estemos afanosos, porque uno de los grandes problemas del ser humano es que nos afanamos, por todo nos afanamos hasta por barrer, nos afanamos porque de repente la casa esté completamente limpia, nos afanamos porque de repente nos sentimos que estamos enfermos, nos afanamos porque nuestra economía quizás no es la mejor o está mal, nos afanamos por el trabajo, nos afanamos hasta en el tráfico, estamos desesperados, ya queremos llegar a nuestra casa y no tenemos paciencia, nos afanamos por comprar cosas materiales, nos afanamos a veces, hermanos, hasta por lo más mínimo, nos afanamos, como bien también acá se ha dicho, por el mismo tiempo, que decimos el tiempo no me va a alcanzar y tengo que hacer esto o aquello y ya estamos pensando, y si mañana no me da tiempo, y la palabra de Dios dice, basta cada día su propio mal. Entonces no podemos nosotros estarnos afanando y no recordar que hay un Dios que nos puede ayudar y que no nos abandona en las circunstancias inclusive más pequeñas que tengamos en la vida, en los detalles más pequeños. El Señor no nos abandona y el Señor nos ayuda. Y entonces cuando tengamos un problema, ¿por qué el Señor habla del afán? Porque cuando tenemos un problema es cuando más nos afanamos. Y si nosotros tenemos un problema y en medio de la tormenta nos afanamos, nunca va a venir la calma, porque hacemos más tormenta cuando nos afanamos. Y bien nos dice la palabra de Dios, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. O sea, tenemos que estar orando al Señor, pidiéndole que nos ayude y también dándole gracias por lo que estamos viviendo, por lo que estemos pasando, dándole gracias en principio por nuestra vida, dándole gracias cuando tenemos la salud, que es tan grandioso tener salud, dándole gracias cuando está la familia unida, dándole gracias por el pan de cada día. Hay personas, hermanos, que no comen los 3 tiempos, que a veces solo comen un tiempo. Hay personas que no tienen con qué abrigarse, no tienen una camita caliente donde reposar, donde dormir, sino que duermen bajo de un cauce, duermen, ponen papeles, ponen periódicos, ponen cartones y ahí se acuestan. Y nosotros no le damos gracias a Dios por cada día que abrimos nuestros ojos y podemos estar en un hogar y podemos tener una cama y podemos tener alimento.
Y el Señor ya no quiere que seamos así. Él sabe que tenemos pruebas, Él sabe que tenemos lucha y sabe que tenemos necesidades. Pero esta noche el Señor te quiere decir, en todas tus luchas, en todas tus pruebas, yo nunca te abandono. Pero no te afanes, sino que ven a mí, dice el Señor, con todo ruego, con toda súplica y dando gracias. O sea, inclusive en los momentos malos tenemos que dar gracia. Dice el Señor, dad gracia en todo tiempo y orad en todo tiempo. Entonces nosotros tenemos que dar gracias por las cosas buenas que nos han pasado y por las cosas malas que también nos han pasado o que consideramos que son malas. Pero Dios conoce nuestro futuro, conoce nuestro andar, conoce nuestra vida y sabe qué es lo mejor para nosotros. Aunque nosotros veamos mal el panorama, aunque nosotros solo veamos tiniebla, el Señor ve luz y ve algo diferente. El Señor en nosotros ve un potencial que tenemos muchas veces guardado. El Señor ve en esos momentos que nosotros podríamos hacer más para su obra y muchas veces no lo hacemos. Y a veces en esas dificultades, en esas debilidades, Él es nuestra fortaleza. Muchas veces, hermano, y me ha pasado hasta que pasamos cosas duras y difíciles, nos damos cuenta que el Señor nos da fuerza donde ya sentimos que no tenemos. Y nos damos cuenta lo fuerte que podemos ser. Pero a veces es necesario que el Señor nos ponga a prueba, que estemos en cero, que el Señor nos lleve a situaciones difíciles para que aprendamos lo que Él quiere realmente para nuestra vida. Si el Señor no nos amara, dice que el padre que no ama no reprende a su hijo, pero el que ama a su hijo lo reprende. ¿Para qué? Para que su hijo se sepa conducir en la vida, para que aprenda de los errores y no vuelva a cometerlo, para que su hijo no vaya a sufrir más adelante peores consecuencias, porque como ya he dicho, de todas las acciones que hacemos en esta vida tenemos consecuencias. Si actuamos mal, vamos a tener consecuencias. Si manejamos mal nuestra finanza, vamos a tener consecuencias. Si manejamos mal nuestra vida espiritual, vamos a tener consecuencias. Si manejamos mal nuestra vida familiar, vamos a tener consecuencias. Si manejamos mal nuestra vida laboral, vamos a tener consecuencias. Si somos irresponsables en cada aspecto de nuestra vida, vamos a tener tristemente consecuencias. Porque con esa consecuencia es que aprendemos a ser mejores y tener dos opciones, o ser mejor o solo renegar contra la vida y seguir siendo peor y no levantarte. Y el Señor no quiere que estemos así. Y el Señor sabe de qué estamos hechos, sabe que somos polvo, sabe que nosotros tenemos sufrimiento, sabe lo difícil que a veces se nos hacen las situaciones de cada uno de nosotros, de los seres humanos aquí en esta vida. Por eso es que Él dice, no te abandonaré. Él sabe todas esas cosas, pero por eso Él quiere, ven y ven con todo ruego, con súplica, ven con toda oración y petición ante mí, que yo te voy a responder, que yo te estoy moldeando, que yo te voy a ayudar. Pero si no tenemos fe, tampoco vamos a ver la mano de Dios actuar en nuestra vida. Si estamos rebeldes, como decía un predicador, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué sufro? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué vivo en prueba? Muchas veces, decía un hermano predicador, es porque todavía necesitamos ser moldeados, porque aún tenemos rebeldía en nuestra vida. A veces somos rebeldes aún. El Señor nos manda a hacer una cosa y hacemos lo contrario. Y cuando hay rebeldía en X o Y situación de nuestra vida, como persona, entonces el Señor va a seguir insistiendo hasta que nos moldeemos. Entonces, y entre más nosotros insistamos en la rebeldía, en cualquier aspecto de nuestra vida, el Señor entonces más va a ir insistiendo y peores cosas nos vienen. Entonces es mejor recapacitar a tiempo y decirle, Señor, ayúdame a aprender la lección de vida que he recibido. Ayúdame si también lo que estás haciendo es probando mi fe. Ayúdame, porque cuando nosotros estamos confiando en Dios, cuando nosotros estamos creyendo en Dios, cuando nosotros estamos amando a Dios, a pesar de las situaciones, Dios nos da paz, nos da amor, nos da tranquilidad, y porque sabemos de que si estamos haciendo las cosas bien, el Señor va a actuar para bien en nosotros. Y si hemos hecho las cosas mal, también entonces significa que Dios nos ama y nos está buscando cómo llamar la atención para que nosotros despertemos de ese letargo espiritual que muchas veces tenemos, o de esas situaciones que no hemos superado y debemos de superar en nuestra vida. Dice que cuando nosotros venimos al Señor con todo ruego, con toda oración, con toda súplica y con acciones de gracia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, podrás estar en la situación más difícil,
podrás estar en un hospital con una terrible enfermedad, podrás estar en la bancarrota, podrás estar también emocionalmente destrozado, quizás tu familia está destrozada, podrás estar sin un trabajo, podrás estar inclusive sin alimento en tu mesa, cualquier situación, hermano, que cualquiera de nosotros podamos pasar. Dice el Señor que a pesar de todo, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y toda negatividad y toda mala situación y toda circunstancia adversa. La sobrepasa la voluntad, la paz de Dios. Entonces, a pesar de la situación en que estemos, hay una paz donde el Señor te dice, a mí me ha sucedido, a pesar de los momentos difíciles en mi vida, y cuando yo clamo al Señor, hay una paz, hay una voz interna de Dios que me dice, tranquila, todo va a estar bien. Yo sé los planes que tengo para ti, y los planes que Dios tiene para sus hijos son de bien, y los planes que Dios tiene para sus hijos son de prosperidad, y los planes que Dios tiene para sus hijos son llenos de fe, y los planes que Dios tiene para sus hijos es que prediquemos, y los planes que Dios tiene para sus hijos es de bendición, y los planes que Dios tiene para sus hijos es de salud. En todos los aspectos de nuestra vida el Señor tiene planes para bien, pero tenemos que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, como decía acá también la palabra, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, en eso gocémonos, todo lo honesto, todo lo justo, que Jesucristo es el justo, bien lo dice la palabra, todo lo puro, todo lo amable. A veces tenemos que aprender a ser amable, hermano. ¿A cuánto nos cuesta ser amable? A veces a mí me cuesta ser amable. A veces cuando me fluye ser amable me siento bien conmigo misma, me siento en paz porque siento que estoy siendo realmente una hija de Dios que está siendo amable con el prójimo, que estoy dando testimonio, que estoy siendo luz, que estoy siendo amable con mi familia, con mi prójimo, con mis compañeros de trabajo, inclusive en el tráfico, que es tan difícil, hermano, ser amable. En el tráfico yo creo que es una de las mayores pruebas del cristiano, del carácter del cristiano, y vemos nuestro carácter cuando estamos en el tráfico y sabemos que ahí el diablo se mete a como quiere y da lugar porque anda en el ambiente. Entonces ahí es una manera de probar nuestro carácter y aprender a ser amable y aprender a tener paciencia y aprender a ser verdaderos cristianos, hermano. Sabemos que no es fácil, pero no es imposible, porque cuando creemos y confiamos en el Señor, Él hace que la carga sea más ligera. Y también nos dice aquí que todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo digno de alabanza? Que Cristo vino a morir por nosotros y nos salvó. ¿Qué es lo digno de alabanza? Que aun cuando estamos en la peor situación, Dios nos ayuda y nos protege. Hermano, muchas veces tenemos alguna enfermedad. En mi familia hemos pasado que muchas veces nos enfermamos de algo, y es lo más maravilloso, que aunque tengas ese momento de angustia, porque ¿a quién le gusta estar enfermo? A nadie, hermano. Estar enfermo es lo más terrible. Una gripe que a mí me bote, me siento fatal. A mí me gusta estar sana y creo que a todo el mundo le encanta estar con mucha salud, pero cuando viene la enfermedad hay un momento como ser humano de aflicción. Pero qué maravilloso sentir, y para la gloria de Cristo ya lo he sentido y mi familia puede dar testimonio, lo ha sentido, que Dios en medio de esa angustia nos ha dado paz, nos ha dado tranquilidad, nos ha hablado y nos ha dicho: te he prometido que si crees te voy a sanar y verás mi gloria. Y el Señor nos ha sanado y el Señor nos ha ayudado. Y entonces, a pesar de que no estés bien en circunstancias adversas, el Señor te dé esa paz de saber que todo va a estar bien, que confiemos en Él, que lo que pase en nuestra vida va a ser lo mejor para nosotros, sea lo que sea. Tenga esto presente, hermano, sea la situación que estés pasando. Todos, si creemos en Cristo, si buscamos cómo servirle, si nos arrepentimos de nuestros pecados, venga lo que venga, va a ser lo mejor para nuestra vida. Como decía Pablo, si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, también somos del Señor. Entonces, esa es la fe que necesitamos de tener, de aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces no aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Nos cuesta, hermano, nos cuesta, y lo digo por experiencia, pero dice que
el Dios que está con nosotros, el que le estoy predicando, es el Dios que nunca nos abandona. Y aunque estemos en situaciones terribles, hermano, puede ser la situación más terrible, no sé, querido, escucha, qué situación quizás difícil estés pasando en tu vida y sientas que hasta tu misma familia te ha abandonado, tu amigo o cualquier ser amado te ha defraudado. ¿Sabes qué? Cristo nunca te va a defraudar, Dios nunca te va a abandonar, y Él te dice: aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, hija mía, dispuesto a tenderte mi mano y ayudarte. Digámosle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, tiende tu mano poderosa y levántame del lugar donde estoy. Hermanos, recuerden que la palabra del Señor nos dice: derribados, pero no destruidos. Muchas veces podremos estar caídos en el polvo, pero no estamos destruidos porque aún tenemos vida, y del polvo el Señor nos puede levantar y dar la victoria. Y el enemigo que se puede reír, que te ve según él derrotado, pero Cristo no te ve como un derrotado. Cristo te ve como un cristiano en proceso, como un cristiano victorioso, como un más que vencedor a su lado. Y si creemos eso, en el polvo, en el piso podrás estar mordiendo el polvo, pero Cristo te va a levantar y te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Créelo, amado hermano. Solo Cristo puede hacer esta maravilla en nuestras vidas. También la palabra nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Jesús, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, una vez más, Cristo nos llama, nos manda que le imitemos. Imitemos su fe, imitemos su obediencia a su Padre, que siendo Él el mismo Dios, siendo Él hijo de Dios, cómo le obedeció a su Padre, cómo oraba en todo momento. Y nosotros, hermanos, a veces casi no oramos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. O a veces estamos orando y el pensamiento está en los problemas. Y si estamos orando y el pensamiento está en los problemas, difícilmente vamos a ver la gloria de Dios. Cuando estemos orando, digámosle: Jesús, vengo ante tu presencia, quiero entrar a tus atrios con alabanza, con actitud de agradecimiento, que me aumentes la fe. Yo te amo, Jesús, ayúdame a concentrarme en ti, a olvidarme inclusive de mí mismo, a olvidarme de mis problemas, a olvidarme de todo lo que me quiera interrumpir la comunión contigo. Vengo ante ti, Jesús, y vengo presentándote mi vida, mi cuerpo, mi alma y todo mi ser. Y digámosle al Señor que queremos sentir su presencia, que queremos sentir su poder. El Señor es maravilloso, el Señor nunca nos rechaza, el Señor es un Padre amoroso que nadie en esta vida, ni tus padres, ni tus hijos, ni tu pareja, ni tu esposo, ni tu esposa, nadie jamás en esta vida te podrá dar el amor que te da Cristo. Porque cuando nosotros defraudamos al Señor, Él es tan maravilloso que cuando volvemos a clamar, Él ya no se acuerda de lo que hicimos y nos levanta. Cuando nosotros defraudamos a un ser humano, a un padre, a una madre, al esposo, a la esposa, a los hijos, lo que sea, a un amigo, cuando nosotros defraudamos a un ser humano, querido hermano, entonces ese ser humano se cansa de nosotros. Cuando defraudamos al ser humano, el ser humano hay un momento que se cansa de que lo ibas defraudando. Hay un momento de que el ser humano se cansa y dice: hasta aquí nomás, yo no te doy otra oportunidad, te di mi amistad, o he sido un buen padre pero no he sido un buen hijo, o he sido una buena esposa y no he sido un buen esposo. Y hay un momento que el ser humano se cansa de que alguien lo esté defraudando, o si no, te señala y te vuelve a señalar. Y Cristo es el único que soporta todo nuestro fracaso. Cristo es el único que soporta la desobediencia, y quien después, si nosotros le clamamos, Él vuelve a tendernos la mano. Y Cristo te tiende la mano sin reprocharte, simplemente nos habla a través de la palabra que no volvamos a cometer esos errores, porque al final no le estamos haciendo nada en contra del Señor, lo estamos haciendo en contra de nuestra propia vida, nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra vida secular, en todos los aspectos de nuestra vida lo hacemos en contra de nosotros mismos. Y por eso es que el Señor te dice: hijo, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener consecuencias, y esas consecuencias van a ser de tu propia concupiscencia, o de tu mismo pecado, o de tu misma malas acciones. Por eso es que el Señor nos manda que no volvamos a cometer lo mismo. Pero el Señor es tan maravilloso que nos ayuda. Entonces el Señor nos dice una vez más que si nosotros aprendimos de Él,
recibimos, oímos y lo que vimos en Él lo hacemos, el Dios de paz estará con vosotros. Y esa es una gran promesa que el Señor nos hace, que el Dios de paz esté con nosotros en nuestra vida. Ahora veamos, ¿en qué área de nuestra vida debemos de clamar? ¿En qué área de nuestra vida, hermanos, debemos de clamar? Justamente en todas las áreas de nuestra vida. Pero sobre todo debemos de clamar en nuestros delitos y pecados. Porque en nuestros delitos y pecados nosotros, si no venimos y le pedimos al Señor que nos ayude y nos arrepentimos, vamos a estar mal. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, verso del 8 al 9. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis, el Señor nos advierte. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, en principio, en una de nuestras áreas que debemos declamar es por nuestro delito y pecado. El Señor dice que tenemos un abogado seguro. Y esto es maravilloso, porque en Juan el Señor, en Primera de Juan 2, 8, 9, el Señor nos está diciendo: primero te mando a que no peques. Y es lo que les decía, pero si lo haces, el Señor es tan misericordioso que si venimos a Él, dice que Él es nuestro abogado y Él va a interceder con su Padre por nosotros. Jesucristo el justo, Él es el justo realmente, y es la propiciación por nuestro pecado. Y escuchen bien, también todos los que quizás a veces escuchan esta radio y aunque no se han comprometido a seguir a Cristo, pero el Señor dice que no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. El Señor es tan maravilloso, Él no vino por ciertas personas, Él vino por todo el mundo, a salvar a todo el mundo. Así que si estás escuchando este mensaje, pero aún no has recibido a Cristo, pero ya has escuchado la palabra, yo te invito que venga a Cristo a esta hora, porque el Señor quiere perdonar tus pecados, quiere levantarte del lugar donde estás y no quieres que vivas más en una vida de pecado, quieres que vivas en una vida santa ante Él. Él siempre quiere perdonarnos, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Y vamos a continuar leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso que el Señor, que primero nos dice que no seamos mentirosos, que no digamos que no pecamos, porque a diario, hermano, si tenemos falta de fe, estamos pecando. Si miramos con malos ojos a una persona, estamos pecando. Dijimos una palabra que no debió salir de nuestra boca como cristianos, ya pecamos. Si hacemos cualquier movimiento que va en contra de la palabra del Señor, estamos pecando. Entonces nosotros a diario necesitamos que el Señor limpie nuestra vida y pedirle a diario perdón al Señor, porque Él siempre quiere perdonarnos, pero quiere que reconozcamos nuestros pecados, porque si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos, al Señor no lo podemos engañar, y la verdad tiene que estar en nosotros. Es lo que les decía, hermano, tenemos que ser honestos en principio con nosotros mismos, porque a Dios, hermano, no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Nosotros mismos es lo que a veces nos estamos engañando, creyendo que haciendo esto o aquello vamos a convencer a Dios. Muchas veces vas a poder donar si quieres todo tu salario, pero eso no te va a redimir de tus pecados si realmente no te has arrepentido. Muchas veces podemos darle comida al hambriento y son obras buenas porque son parte del ser cristiano. Pero eso no te va a salvar, eso no te va a redimir de los pecados. Lo que nos va a redimir de los pecados es pedirle perdón a Cristo, esforzarnos por nosotros avanzar y no seguir pecando, esforzarnos por obedecerle a Dios y ser honestos con nosotros mismos y decirle al Señor: heme aquí, Señor, límpiame, ayúdame, quiero cambiar, quiero ser diferente. Él siempre quita nuestra culpabilidad, como nosotros si busca en Isaías, el Señor habla en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Escucha bien, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana. Qué maravilloso eso que promete el Señor. El diablo es el que te está recordando lo malo que cometiste. El diablo es el que te está diciendo que no tienes perdón. El diablo es el que te está diciendo que estás fracasado. El diablo es el que te está diciendo que el lugar donde estás no te va a levantar. Todas esas son mentiras del enemigo. Y cuando entran a nuestra vida, a diario el diablo va a querer que estos pensamientos entren a nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a ganar nosotros esa batalla? Leyendo la Biblia y en nuestra mente diciendo: Señor, yo creo en tu palabra, yo no le creo al enemigo y te pido que saques todos estos malos pensamientos de mi vida. Esa es la lucha, a diario orar por cualquier mal pensamiento. Si vas conduciendo, si estás en tu trabajo, inclusive si estás en el baño y te viene un mal pensamiento, entonces inmediatamente ponérselo en las manos de Cristo, porque nosotros sabemos que hay un momento que como ser humano hay con cosas que no podemos, pero Cristo sí, es ahí donde viene la ayuda del Señor, porque dice la palabra del Señor que solo sin Cristo no somos nada y nada podemos hacer, y eso es una realidad que debemos de tenerla en nuestra mente, como una alabanza que yo escuchaba preciosa el día de hoy, maravillosa, que decía: todo lo que tenía pensaba que lo tenía porque era fuerte, inteligente, y se me olvidó darle la gloria al Señor. Entonces el Señor me llevó hasta arrastrarme con las bestias del campo. Entonces no esperemos, hermano, estar de viaje en una situación precaria para nosotros a diario darle la gloria a Dios. ¿Estamos bien? Démosle la gloria a Dios. ¿Estamos en dificultades? Demos la gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. ¿Queremos superarnos en esta vida? Está bien, pero con afán, no. ¿Queremos superarnos en esta vida? Hay que luchar, sí, porque el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Hay que disciplinarnos para alcanzar metas. Está bien, hay que disciplinarnos, porque sin disciplina nada podemos hacer. Bien lo dice la palabra de Dios, que los atletas se disciplinan para poder llegar a la meta y poder obtener la victoria. Y nosotros somos atletas espirituales, que nos tenemos que disciplinar para correr esta carrera espiritual y poder llegar a la meta, que es la vida eterna, y que nadie nos robe nuestra corona, hermano, que eso es lo más precioso, lo más maravilloso. ¿Qué es lo más maravilloso que tiene en esta tierra? Una casa, un carro, una empresa, tu carrera profesional. No, lo más precioso que debemos de tener en esta tierra, y que mucha gente tristemente no lo tiene, es tener a Cristo, porque con Cristo, aunque tuvieras todo el oro del mundo, si hay una enfermedad terminal, con todo el oro del mundo no vas a poder sanártela. Pero si crees en Cristo, los médicos dicen: hasta aquí llegamos, pero Cristo dice: yo no he dado mi última palabra, porque soy el médico por excelencia y yo te voy a sanar, cuando creemos en Cristo Jesús. Entonces tenemos oro, hermanos, teniendo a Cristo y la fe en Cristo Jesús, tenemos todo ganado, tenemos la victoria, a pesar de las dificultades que es necesaria que las pasemos para moldear nuestras vidas, para disciplinarnos en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, hermano, ¿tienes meta? Dice que Dios no te va a abandonar en esa meta que tienes. Tenemos que tener disciplina. Pidámosle a Dios ser disciplinado. Tenemos nosotros en nuestra mente sueños que cumplir bajo la voluntad de Dios. Entonces pongámoselo en mano de Dios. Cada proyecto de nuestra vida, pongámoselo y depositémoselo en nuestra mano, que Él no nos va a abandonar. Pero sobre todo, creamos en nuestro Señor Jesús. ¿Tienes algún pecado? Dile al Señor: hasta aquí. Ya voy a dejar de pecar, ya le voy a decir no más al pecado. Quiero ser emblanquecido y creer en Cristo. No escuche la voz del enemigo que te diga: ya pecaste, ya caíste de la gracia de Dios, ya vas a estar destituido, y aunque clame, ya el Señor Jesús no te va a oír. Eso es mentira del diablo. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Y el Señor es grande, es maravilloso y es glorioso. Entonces, mi estimado hermano, si tú tienes pecado, aunque sean, dice, rojo como la grana, si crees en Cristo y le pides perdón, entonces si sean rojos como el carmesí, perdón, vendrán a ser blancos como la lana. Y esa es una promesa que debemos de creer en nuestro Señor Jesús. En nuestros problemas y nuestras angustias personales, la avaricia produce angustia y soledad. La crisis económica produce desesperación. Las enfermedades producen temor. El orgullo provoca luchas e inconformidades. Cuando hay avaricia en el corazón y no está Cristo, entonces vas a tener angustia y vas a tener soledad.
Cuando la crisis económica te esté azotando, comencemos a leer Mateo 6 del 25 al 34, donde nos dice: por nada estéis afanosos, el Señor sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero confiad en mí, creed en mí, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas necesidades te serán añadidas, porque el Señor también no le gusta que estemos en miseria, que estemos en permanente sufrimiento. Él nos quiere ayudar, pero quiere que confiemos en Él, y más que amar estas cosas que necesitamos como el alimento o cualquier otra cosa material, recordemos que primero lo necesitamos a Él. Y si Él está en primer lugar en nuestra vida, el Señor nos va a ir ayudando, nos va a ir moldeando, y mientras nos esté moldeando, hermano, no reneguemos. Yo sé que a veces pues es difícil no decir por qué a mí, pero no, hermano, aprendamos a decir: gloria a ti, Jesús. En este momento que estoy pasando, enséñame lo que me quieres enseñar. Moldéame a como me quieres moldear. Soy barro en tus manos. Ayúdame y saca lo mejor de mí en esta prueba. En este desierto que estoy pasando, quiero salir realmente como oro puro y refinado. Ayúdame, Señor, a pasar esta prueba en victoria. Eso le debemos de decir. Las enfermedades producen temor. ¿A quién no le da temor enfermarse? Porque a veces uno piensa, quizás hasta es una enfermedad mínima y ya tenés temor. ¿Será grave? ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará en mi organismo? No, hermano, eso da temor. Pero con Cristo, y podemos leer Santiago 5 del 13 al 16, el Señor nos habla que nosotros confiando en Él, el Señor, Él fue el que sanó y curó todas nuestras enfermedades, y Él nos va a ayudar. Y con el Señor, ya les dije, si es su voluntad, entonces debemos de estar confiando que va a ser lo mejor, lo que Él va a traer para nosotros. El orgullo provoca lucha e inconformidades. Cuando tienes orgullo y cuando estás en competencia con las demás personas, o que porque yo que soy cristiano y al que es mundano yo lo veo prosperar más o le veo que está mejor, no, hermano. Entonces, y por orgullo nosotros venimos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces ese orgullo nos provoca que no tengamos la humildad que Cristo quiere que tenemos, y comienzan luchas, y esas inconformidades te van a mantener en derrota, porque cuando somos personas que estamos constantemente inconformes, somos personas que no somos felices, y nosotros, Cristo nos llama a ser felices, con tenerlo a Él, con tener vida, con tener salud, con estar en el ambiente cristiano. Debemos de estar felices ante las amenazas de nuestros enemigos, las amenazas de Satanás y sus demonios. A diario, Satanás maquina contra nuestras vidas, pero si nosotros confiamos en Cristo, Él nos va a dar la victoria. Ahora, si Satanás a diario maquina contra nuestras vidas, nosotros a diario debemos estar también peleando y luchando la buena batalla en oración y reprendiendo todas las maquinaciones del diablo en el nombre de Jesús. Enemigos personales, hermano, eso los tenemos en el trabajo. Pueden ser los vecinos, hermano, hay vecinos que hasta brujería te pueden estar echando. Enemigos personales los hay, pero el Señor en Salmo nos dice que Él bajo sus alas nos abriga y nos cubre. Y bien lo decía cuando hablaba David en los Salmos: tendieron lazo, tendieron un hoyo para mí, pero en el hoyo que ellos hicieron para mí se fueron ellos, y en el lazo que ellos tendieron para mí cayeron ellos. Entonces, hermano, estamos confiando en Cristo. Nada van a poder venir por un camino nuestros enemigos, pero el Señor Jesús los va a desviar por 7, y debemos de creer esa palabra, porque Él es el Dios que nunca nos abandona, y debemos de creerlo. En los peligros, en los accidentes, en contingencia, el Señor nos cubre bajo sus alas si le creemos. Recuerda, hermano, no importa donde estés, Dios nunca te abandona. Si estás del lado de Jesús, estás del lado de Dios, que nunca te abandona. Los dioses que son los ídolos, los que son de piedra, los que son de yeso, los que son de madera, no pueden ayudarte, no pueden hacerte un milagro como los que hace verdaderamente Jesús. Solo Cristo de la gloria es el único que puede ayudarte, puede liberarte y puede perdonarte. Dios quiere que vivamos confiadamente bajo la sombra de sus alas, a como lo dice Salmo 91:1, pero para eso debemos de estar con Él y tener a Cristo en nuestro corazón.